Os voy a confesar algo. Siempre he estado tentado de hacer este vídeo, pero nunca me he creído válido para dar consejos a nadie sobre la escritura. Síndrome del impostor le llaman, ¿no? Pero estoy a punto de publicar mi tercera novela y ya con 3 en el mercado pienso, bueno, pues algo bueno tendré que decir, ¿no? Toda la vida he querido ser escritor. Así llegaron La vida en un minuto, aquí arriba la tengo, que fue finalista del Premio Ateneo Joven de Sevilla en 2018 y que publiqué en 2021 con Ediciones B, y un año después La Madrina de Guerra, un buen tochaco, que publiqué también con Ediciones B en 2022. A estas 2 novelas se les va a sumar próximamente La Maestra, que no os enseño porque todavía no la tengo en persona y que estoy deseando que conozcáis. Pero no he venido aquí a hablar de mis libros. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Sino más bien para contaros cómo los he creado. Y me vais a permitir algunos consejos desde mi humilde experiencia como autor en uno de los 2 grandes grupos editoriales de España y del mundo, el grupo Penguin. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Sí, ya sé que mucha gente escribe para sí mismo. Y te dirán, de hecho, que escribas para que te guste lo que escribes. Pero déjame discrepar un poco. Si tu objetivo es publicar una obra y encontrar lectores para ella, el primer consejo que te voy a dar tiene que ver con ese público al que va dirigida tu acción de escribir, tus lectores. Antes incluso de comenzar a escribir, de pensar una idea, determinar a qué público va dirigido tu historia es uno de los primeros y más cruciales pasos en el proceso de escritura. Esta elección influirá en muchos aspectos del futuro libro, como el tono, el estilo, el lenguaje, la complejidad de los temas tratados e incluso la manera en que estructuras la trama y desarrollas los personajes. Cada grupo demográfico tiene sus preferencias y sensibilidades especiales. Por ejemplo, una novela destinada a jóvenes lectores podría enfocarse en el crecimiento personal y la exploración de la identidad, mientras que una dirigida a adultos podría profundizar en temas complejos y presentar un lenguaje más sofisticado. Conocer bien a tus lectores será la primera clave del éxito. Vale, ya sé a quién me quiero dirigir y qué tipo de novela, por tanto, quiero escribir. ¿Ya puedo comenzar a teclear? Por supuesto que no. Te voy a recomendar qué es lo que a mí me ha funcionado y me sigue funcionando. Y es que para que yo pueda escribir con seguridad, tener el control de mi historia, de los conflictos y del ritmo narrativo, me es indispensable una cosa: saber hacia dónde voy cuando estoy escribiendo. Para ello, hago un trabajo previo que no todos los escritores hacen, pero que para mí me es indispensable: el de crear un guión, una escaleta o una guía de qué va a ocurrir en mi novela. Es un trabajo complejo y que de hecho lleva mucho tiempo, son varias semanas, y que hacen que, por ejemplo, antes de ponerme a escribir, yo ya sepa qué va a ocurrir, no sé, pues en el capítulo 43, por ejemplo. Sí, y tal vez lo pienses, no siempre me ciño a ese guión original, algunas veces ocurren cambios, pero caminar sobre seguro siempre me ha ayudado muchísimo a no perderme. Además, tener un esquema detallado te ayuda a mantener la coherencia de la narración. Garantiza además que todos los elementos que estás poniendo en juego en la trama estén bien integrados y te permite escribir con un propósito claro en mente. Yo al menos lo concibo así. Esto ha sido siempre mi mayor preocupación a la hora de escribir: que los personajes que he creado sean personas en las que los lectores se sientan reconocibles, es decir, que no sean robots ni personajes arquetípicos. Te lo dirán a menudo y hazme caso porque es muy cierto. Los personajes son el alma de cualquier novela. Recuérdalo, son el medio a través del cual los lectores se conectan emocionalmente con la historia. Crear personajes memorables requiere más que darles nombres y roles y adelante.
Se necesitan de personalidades distintas, profundidad emocional y evolución a lo largo de la trama de tu novela. ¿Qué consejos puedo darte al respecto? Pues al desarrollar tus personajes, piensa en sus deseos, en sus miedos, contradicciones y secretos. Estos elementos son esenciales para crear figuras tridimensionales y relatables. Asimismo, es importante que dotes a tus personajes no solo de personalidades distintas, sino de rasgos característicos que llamen la atención de los lectores, que sean únicos y que los hagan humanos. Por ejemplo, un personaje con un tic nervioso, un bigote frondoso y gracioso, una manía, uno que colecciona, no sé, Funko Pop. Esos son cosas que hacen humanos a nuestros personajes. Por último, para que un personaje sea verdaderamente memorable, no solo debe tener una personalidad reconocible, sino también tiene que enfrentarse a conflictos que desafíen sus creencias y le obliguen a tomar decisiones difíciles. Hablaremos de los conflictos más adelante. Un enfoque útil para la planificación de tu personaje es el método del viaje del héroe, que proporciona una estructura clásica para el desarrollo de la historia y del personaje. Este método divide la historia en etapas, desde la llamada aventura hasta el retorno triunfal, cada una con sus propios desafíos y lecciones. Todos, creedme, todos los personajes memorables de la literatura, desde la primera gran obra narrativa, como por ejemplo la Odisea, con ese Ulises en su viaje y en su tempestad, han vivido el viaje del héroe. De la misma forma en que el personaje debe ser coherente, la coherencia en el mundo que construyes y la trama que desarrollas es vital para mantener el interés y la credibilidad en tu novela. Un mundo bien construido no está solo detallado y es visualmente imaginable, sino que también es coherente internamente con las reglas que tú has establecido. Sí, porque cuando un escritor empieza a escribir una novela, está estableciendo unas reglas internas de un mundo determinado. ¿Cuándo lo hace? Pues en las primeras páginas, o si acaso desde la primera página, estableces un contrato con tu lector. En tu mundo pueden aparecer dragones, seres fantásticos o asesinos en serie, pero una vez ese contrato esté establecido, no puedes salirte de ahí. Es decir, el dragón no puede aparecer en mitad de la novela porque sí, y sin coherencia ni justificación ninguna. ¿Cómo garantizar esta coherencia, por tanto? A mí no se me ocurre otra manera que seguir incidiendo en uno de esos consejos anteriores, en una planificación exhaustiva. Es decir, la creación de mapas detallados, la definición de sistemas políticos y sociales, la documentación de épocas pasadas y la comprensión de cómo estos elementos afectan a la vida de tus personajes es algo que dotará de coherencia a tu historia. Por ejemplo, si estás escribiendo una novela de fantasía con magia, debes definir cómo funciona esa magia, quiénes pueden usarla y cuáles son sus limitaciones. Además de la coherencia del mundo, la trama también debe ser coherente. Esto significa que los eventos deben fluir lógicamente uno tras otro, basados en las decisiones y acciones de los personajes. Es decir, evita, por ejemplo, las soluciones de conveniencia, lo que llamamos Deus ex machina, donde los problemas se resuelven mágicamente de manera inesperada o inexplicable. En lugar de eso, construye la trama de manera que cada giro y cada revelación se sientan justificados y sean el resultado natural de la acumulación narrativa de tu historia. Y siempre que ocurra un giro de guión, estará justificado y no se le quedará una cara pues como esta. ¿Cómo? ¿Y esto ahora? ¿A qué viene? Tu historia tiene que navegar con coherencia, con unos personajes memorables. Pero ojo, ten algo por seguro. Si no hay conflicto, el lector acabará con otra cara como esta. Vaya aburrimiento. ¿Cuánto le queda al capítulo este? A ver. Qué aburrimiento, tío. Yo creo que me voy a saltar esta página. El conflicto es fundamental para cualquier narrativa efectiva. Sirve como el motor principal que impulsa tanto el desarrollo de los personajes principales como el avance de la trama. ¿De qué hablamos cuando hablamos en narrativa de conflicto? Pues existen varios tipos de conflictos que puedes explorar en tus novelas.
Por ejemplo, en primer lugar, los conflictos internos, que se centran en las luchas personales de los personajes, como el miedo, la inseguridad o los deseos contradictorios. Estos conflictos internos añaden profundidad a los personajes y los hacen más humanos y relatables. Por ejemplo, un personaje podría luchar contra la culpa de una decisión pasada, lo que afecta a sus acciones presentes y futuras. Por otro lado, tenemos los conflictos externos. Son aquellos que involucran fuerzas externas que se oponen al personaje, como pueden ser, por ejemplo, otros antagonistas, desastres naturales, sistemas sociales opresivos. Estos conflictos pueden forzar a los personajes a salir de su zona de confort o a enfrentar sus miedos y limitaciones. Y te preguntarás, ¿cuándo comienza un conflicto? Pues mi recomendación es que para mantener el interés del lector, el conflicto debe introducirse de manera temprana en la historia y además debe desarrollarse de manera constante a lo largo de la novela. Es decir, el lector debe saber que el conflicto esté ahí, aunque esté agazapado, esperando su momento. Ojo, y otra recomendación con respecto a los conflictos. No te olvides diseñar dentro de tu programación distintos puntos de giro, que a lo largo de la novela funcionan para hacer virar, desatascar, sorprender o profundizar en el conflicto. Sí, esos puntos de giro que dejan a los lectores así. Sí, ya sé que has empezado a escribir, pero no has sabido continuar. Te has aburrido, no estás inspirado, no has podido coger el ritmo. Ojo, voy a desmitificarte algo al respecto. La inspiración está muy bien, y esa imagen del escritor bohemio escribiendo de noche también es muy bonita. Pero es mentira. En realidad, un escritor se parece mucho más a alguien que madruga muy temprano, que escribe cansado o poco inspirado y que al acabar la jornada no quiere otra cosa que desconectar. Sí, escribir se parece a un trabajo, aunque suene feo. Desarrollar y adherirse a una rutina de escritura, por tanto, es esencial para completar tu novela. Establecer metas diarias y semanales con un número específico de palabras o páginas puede ser, por ejemplo, a mi manera de ver, una forma efectiva de mantener este impulso. La disciplina de sentarse a escribir regularmente, incluso cuando no te sientes particularmente inspirado, es fundamental para el progreso a largo plazo y para poder terminar tu novela. La inspiración a menudo surge cuando estás escribiendo, no necesariamente antes de comenzar, como decía Picasso. Recuerda, no te preocupes si no todo lo que escribes es perfecto desde el inicio. Parte de tener una rutina de escritura efectiva es reconocer que habrá días de más productividad y días de menos. Lo importante es mantener la constancia, permitiendo que la acumulación de pequeños esfuerzos diarios te lleve a completar tu manuscrito y luego vendrá un trabajo importante. Por último, es crucial crear un ambiente propicio para la escritura. Yo tengo mi despacho biblioteca, de hecho en el que estoy grabando este vídeo, y en él intento abstraerme del resto del mundo que me rodea. Elementos como música de fondo, una buena iluminación y tener a mano todos los materiales necesarios para escribir pueden conseguir, por último, una gran diferencia en tu productividad y en la calidad de tu escritura, aunque no lo creas. Ahora sí, te has pasado varios meses escribiendo y has puesto punto y final a tu novela. ¡Enhorabuena! Ahora a esperar los contratos editoriales, ¿no? Venga, venid, editoriales. Venid. No, déjame decirte que no funciona así. El punto y final no existe. El proceso de escritura no termina con el simple tecleado, sino que el más importante ocurre a partir de entonces. Y es que, ojo con lo que voy a decir, y de esto me he dado cuenta con los años. La capacidad de revisar y editar tu propio trabajo es más valiosa que el talento natural que tengas para la escritura. En el proceso de revisión es donde realmente puedes pulir tu manuscrito y elevar la calidad de tu novela a ese nivel profesional al que aspiras. Y esto es una de las cosas que a mí más me ha costado aprender y valorar. Donde está la verdadera autoridad y profesionalidad del escritor es en ese momento para revisar críticamente lo que has escrito y asegurarte de que cada palabra, cada frase y cada párrafo
contribuyen al objetivo general de tu historia. Para ello, ojo, otra recomendación. Funciona muy bien dejar reposar tu manuscrito durante un tiempo y regresar a él con una perspectiva un poco más lejana, porque solo tras ese distanciamiento podrás ver tu novela como un lector. Pero el momento más difícil no es la revisión. Te lo confieso, es el momento en el que le das a leer tu manuscrito a otra persona. Ese es el momento en el que la historia ya no es solo tuya, sino de los demás. Mi gran recomendación es: busca lectores que sean capaces de decirte que eso que has escrito, pues, es una puta mierda. Lo siento, sí. ¿Cómo lo ves? Bien, sí. No, tía, sé sincera. Es una mierda. No tiene estructura, utilizas un lenguaje pedante, es aburrido, pretencioso, a ratos intentas ser graciosa, a ratos te pones profunda y es que al final no sabes ni lo que has leído. Bueno, al final que vas por la mitad, pero casi se agradece. ¿Qué envidia me tienes? Sí, de verdad, hazme caso. Tu madre o tu tía Paqui te dirán por seguro que tu novela es maravillosa, que es el próximo premio Planeta, sí. Pero debes encontrar a alguien crítico para que te diga aquello que eres incapaz de ver como escritor. Por tanto, selecciona a tus lectores beta cuidadosamente. Deben ser individuos que comprendan el género en el que estás escribiendo y que sean capaces de ofrecer críticas honestas y constructivas. Cuando recibas esos comentarios, es importante además mantener una mente abierta y no tomar las críticas como algo personal hacia ti. Y de verdad sé lo difícil que es, porque lo he vivido en mis carnes. Algo que he aprendido en estos años en los que ha empezado mi carrera como novelista es que la escritura de novelas es una carrera a largo plazo. Casi ningún escritor logra un éxito inmediato con su primer libro y de hecho tampoco es algo que las editoriales busquen. Es importante mantener la claridad de tu objetivo como escritor y no caer en el desánimo con los contratiempos que vayan surgiendo. Visualiza cada novela que escribas y que publiques como un paso hacia adelante en tu carrera. A cada novela que ha ido pasando por mí he notado que ha crecido el número de lectores, su feedback y su entusiasmo por saber cuál será mi próximo proyecto. Persiste en tus esfuerzos, sigue aprendiendo y adaptándote y con el tiempo esa perseverancia podrá o no traducirse en reconocimiento y en éxito. Aunque yo todavía no sepa en realidad qué es eso del éxito. Así que ten en cuenta que estás creando una carrera en la literatura con tu primera o tu segunda novela y que pocas veces la literatura vive del pelotazo. Alguien me dijo una vez, y creo que muy válido, que ninguna editorial va a apostar por alguien capaz de escribir solo un buen libro. Que de hecho todos estamos capacitados para hacerlo. En realidad apostarán por alguien que pueda escribir, no sé, al menos 5 buenas novelas. Es decir, que apostarán por la carrera de un escritor. Consejo de este vídeo tiene que ver con el sueño más grande que tiene alguien a la hora de querer ser escritor: publicar. De hecho, si te parece en realidad, creo que todo esto puedo dejarlo para otro vídeo, ¿no? ¿Te gustaría que hiciese un vídeo hablando sobre mi experiencia hasta publicar con uno de los grandes grupos editoriales de España y darte algunos consejos desde mi humilde opinión sobre cómo poder conseguirlo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Bueno, y mientras te decides, déjame darte un último consejo. Confía en que tu obra es lo mejor posible y que, por tanto, aspira al mejor trato posible para ella. Por el hecho de querer verla publicada a toda costa para cumplir tu sueño, no te vendas a una falsa editorial de coedición ni pagues nada por editar. Sí, hazme caso, ningún escritor debería pagar nada por editar con una editorial. Y si lo haces, en realidad no estás tratando con una editorial, sino con una imprenta encubierta. Eso es maltratar tu obra. Si tienes que esperar meses, incluso años, para que tu obra se encuentre en la mejor posición posible y en ese lugar al que tú has aspirado llegar con ella, hazlo.
Sé que este es un consejo muy difícil de asumir, porque a mí me costó muchísimo, pero quizá tengas que esperar mucho tiempo a que tu novela encuentre su lugar adecuado. No sé si estos consejos te ayudarán a encontrar el éxito, porque como te digo, ni yo mismo creo que lo he conseguido. Solo sé que estoy muy satisfecho por cómo va mi carrera como escritor. Y si pienso en ese yo que soñaba con publicar hace solo algunos años, seguro que estará orgulloso de lo que he conseguido y de lo que viene próximamente. Sí, porque próximamente publicaré una nueva novela y me gustaría mucho que puedas leerla. Llegará de manera muy breve a las librerías y seguiré hablándote, si te parece, de ella en algunos vídeos próximos. Ah, ojo, y una última pregunta. ¿Te gustaría que hiciese más contenido relacionado con libros o con mi faceta como escritor en el canal? Me lo dejas aquí abajo en los comentarios, así como también tu like y tu suscripción a la Cuna de Halicarnaso. Y tampoco te olvides de visitar mi página de Patreon para acceder a contenido exclusivo o apoyarme como mecenas de mi canal. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!